¿Están despiertos? Ya, bueno, vamos a tratar hoy día, o esta tarde, con respecto a los trastornos somatomorfos y psicosomáticos, la psicosomática. Para empezar, la psicosomática fue una corriente que llegó acá al Perú, ¿no? Con relación al fundamento de lo que es mente-cuerpo, ¿no? Entonces, cómo es que la influencia, los problemas físicos en los problemas emocionales y también al revés, cómo influencian los problemas emocionales en lo físico, ¿no? Entonces, esa corriente fue interesante porque allí en el Hospital de Almenara, justamente el fundador, el doctor Carlos Alberto Seguín, fue el que conocía muy bien de esto, vino de la Argentina y vino con este tema muy interesante. Y ustedes, como futuros especialistas, se van a dar cuenta que hay muchas enfermedades en el ser humano que tienen un correlato también psicológico, ¿no? Por ejemplo, llámese un problema gastrointestinal, ustedes conocen lo que es el colon irritable, que antes se llamaba así, que tiene también un componente emocional por las características de personalidad del sujeto, ¿no? Igualmente cefaleas en algunos casos, esas cefaleas migrañosas que de alguna manera tienen unas características propias también en algunas personas, ¿no? Y el otro tema es los somatomorfos. ¿Cómo es que surgen estos trastornos somatomorfos? Desde tiempos inmemoriales se conocía la influencia que hay de lo psicológico en lo físico, ¿no? De ahí que muchos de estos trastornos revelan que en la persona están sucediendo problemas psicológicos no resueltos en su vida, que de alguna manera van a influenciar en su funcionamiento orgánico. Por ejemplo, el trastorno conversivo, ¿no? Uno de los llamados la histeria, la neurosis de histeria, que conoció, que hablaba Freud, ¿no? Y que de alguna manera tiene que ver con los síntomas físicos que se traducen por problemas emocionales del sujeto que no están resueltos, ¿no? En su vida, en la vida del sujeto probablemente hay algún tipo de problemas, ya sea personales, familiares, de índole de pareja, no resueltos, y que se traduce muchas veces por sintomatología somática, ¿no? Ya ves un conversivo, de repente de pronto ya no puede tener fuerza muscular en el miembro superior, o de pronto ya no tiene visión, cuando normalmente tenía muy bien ese funcionamiento, ¿no? Entonces, más o menos, esta es una idea de cómo es que surge este problema. Ahora, la medicina psicosomática tiene una implicancia en lo que es el desarrollo de la psiquiatría de enlace. En el Hospital de Almenara nosotros manejamos la psiquiatría de enlace en relación a las interconsultas que vamos resolviendo en el día a día de servicios que no son de psiquiatría, llámese gastroenterologías, llámese neurología, etcétera, donde nos interconsultan por problemas justamente de índole muchas veces psicosomáticos, ¿no? O somatomorfos. Entonces ya vamos a ver cómo en esos servicios, en especial neurología, se presentan muchos de estos trastornos de tipo conversivo, por ejemplo, ¿no? Entonces las categorías diagnósticas psiquiátricas en un hospital están definidas de esta manera. Manifestaciones psiquiátricas de enfermedades médicas. ¿Qué quiere decir? Que muchas enfermedades médicas, por ejemplo, ustedes conocen una hipertensión arterial, una angina, etcétera, tienen muchas veces un correlato emocional, ¿no? Muchas veces, ahí está el señor Rodas, gracias por venir. Y esto de alguna manera nos señala que el sujeto pues tiene un componente de tipo emocional, o ya sea su perfil de personalidad nos está traduciendo una persona ansiosa, ¿no? Una persona que tiene algún tipo de problemas de ansiedad. Otro, por ejemplo, son los trastornos endocrinológicos. Ustedes saben que las endocrinopatías están muy vinculadas a los aspectos emocionales y
que puede ser depresión o ansiedad. Otros casos son complicaciones psiquiátricas de enfermedades médicas, ¿no? Algunos casos o quirúrgicas, ¿no? Estamos, por ejemplo, ante pacientes quirúrgicos con problemas que han sido sometidos a cirugías. Entonces, por ejemplo, llámese una cirugía donde la mujer fue mastectomizada o en el caso de histerectomías, ¿no? Muchas de las damas son vulnerables. ¿Y por qué la vulnerabilidad? No en todas suceden estos eventos, en algunas se da, ¿no? ¿Y por qué se da? Por el perfil de personalidad, ¿no? En algunas de ellas son más proclives a la depresión o al cuadro de ansiedad o a estar pensando pues que ya su vida no tiene sentido, ya, o como mujeres ya terminaron, o sea, pensamientos pesimistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una serie de eventos. Otras son reacciones psicológicas a enfermedades o tratamientos médicos, como pueden ser la ansiedad y la depresión, etc. Y así, una serie de entidades que ustedes conocen y van a conocer en los casos de pacientes pues, hospitalarios. Después, ¿cómo entendemos esto de las sensaciones corporales alteradas? Nosotros percibimos muchas veces estímulos en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro cuerpo a veces sensaciones dolorosas o alguna molestia que podamos tener. Sin embargo, menciona la literatura que de acuerdo a las características del estado mental del sujeto, nosotros podemos darle una interpretación a estos estímulos. Por ejemplo, una persona neurótica, ¿no? Va a preocuparse más de lo debido, frente a un dolor o frente a una molestia, y va a pensar que se trata de una enfermedad inclusive de necesidad mortal, como es el caso de una hipocondriasis. Entonces, todo esto tiene que ver con estados psiquiátricos o alteraciones psíquicas que de alguna manera van a provocar pues, este tipo de molestias. Sin embargo, en las personas comunes y corrientes como somos nosotros, frente a situaciones de desgaste, ¿no? Frente a situaciones de estrés, podemos sentir este tipo de sensaciones, digamos, exageradas o estímulos exagerados en nuestro cuerpo. ¿Cuándo qué? Cuando, por ejemplo, tenemos falta de sueño, ¿no? Personas, ustedes, por ejemplo, cuando hagan guardia, cuando ya comiencen a hacer su internado o trabajen ya como médicos y tengan guardia, van a darse cuenta que cuando uno no tiene, pues, haber dormido bien o haber reposado bien, los estímulos unas veces uno lo puede tener percibirlos como demasiado intensos, ¿no? Entonces hay personas más proclives a tener este tipo de molestias. Otros son los efectos de fatiga. Frente, digamos, a una persona que está trabajando en diferentes lugares o de repente bajo presión, no controla bien ese esquema de trabajo en presión, etc. O estados de posintoxicación alcohólica o transgresión genética. Doctor, disculpe, una consulta. Sí. Estaba mencionando los episodios neuróticos, a causa de una fatiga, falta de sueño. Estos episodios, si sea a la larga, podría dar una consecuencia de ya ser un trastorno psiquiátrico que algo fisiológico. Ajá. No, yo mencionaba en el común de las personas, llámese nosotros que aparentemente estamos sanos, me refiero frente a una situación de falta de sueño o de transgresión dietética o de consumo de alguna sustancia psicoactiva, eso nos puede de alguna manera poner más proclives a sensaciones o estímulos somáticos, ¿no? Y podemos percibirlos con mayor intensidad, a eso me refería. En cambio, una persona neurótica tiene un sesgo, ¿no? Él ya tiene un sesgo porque ya lo percibe con el umbral de repente ya muy bajo para percibir el dolor, por ejemplo, ¿no? Si es el dolor lo que le molesta a un paciente neurótico, ¿no? A eso me refería. Pero las personas que no necesariamente están neuróticas pueden tener algún tipo de sensaciones corporales alteradas, como pongo ahí, cuando están en situaciones de este tipo, ¿no? De falta de sueño, etc., ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien.
vamos a continuar. Entonces, la interpretación de los síntomas, sin embargo, también se da por las experiencias que uno tiene, ¿no? Ustedes saben que la experiencia de enfermar es una cosa que a ustedes, como futuros doctores y doctoras, les tiene que servir. Cuando estuvieron enfermos de algo, porque de repente uno de ustedes ha estado en cama por alguna razón, ¿no? Varios días, de repente un problema de apendicitis, un problema de infección intestinal, qué sé yo. Entonces eso es importante a tener en cuenta cuando nosotros tratamos a un ser humano que está con problemas de alguna enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la experiencia previa que ha tenido el sujeto o el paciente de enfermar es importante para tener en cuenta cómo él responde ante ese tipo de problemas. Por ejemplo, si ha tenido una enfermedad, ¿no?, de niño y no tuvo esa acogida en el hospital o no tuvo un médico sensible que lo pudo escuchar, lo pudo atender, ¿no?, de una manera grata, entonces este chico hace una especie de recuerdo ingrato. O padres de repente muy sobreprotectores también, ¿no? Puede darse el caso también de padres muy sobreprotectores que ante cualquier estímulo estaban ya llevándolo al médico, entonces ya empezaban a somatizar, por decir, dolores de muy pequeñitos, ¿no? Entonces hay todo este tipo de experiencias en el entorno hospitalario. La enfermedad de un familiar también lo consideran en estas entidades nosológicas cuando ha existido en un miembro de la familia, llámese papá o mamá, alguna neuroticidad. Entonces fíjense cómo se puede de alguna manera, la neuroticidad se puede de alguna forma modelar, por decir así, ¿no?, en un hijo, ¿no? Cómo el hijo puede captar esa neuroticidad y puede emplearla para, de alguna manera, ganar algún beneficio, o sea, lo que se llaman los beneficios secundarios. Después, el estado mental de la persona a evaluar también es importante a tener en cuenta, ¿no? Si es una persona que está, como dije antes, pueden ser estados neuróticos o estados psicóticos que pueden de alguna manera distorsionar lo que son realmente los estímulos sensoriales, ¿no? Y los rasgos de personalidad del sujeto, que ya lo vamos a ver más adelante cuáles son estos rasgos de personalidad, ¿no? Entonces hay lo que se llama respuestas psicológicas ante la enfermedad. Como les dije, la enfermedad surge como un estrés, ¿no? En muchas personas es más vulnerabilidad que en otras. Hay personas que afrontan muy bien situaciones de enfermedades críticas, de enfermedades graves, llámese un cáncer. Hay otras personas que no, que se vulneran. Entonces a eso es lo que llamo las respuestas psicológicas ante la enfermedad. Y también tienen que ver con experiencias previas, como les dije en su momento, y lo que se llama la personalidad premórbida y las estrategias de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento, por si acaso para que ustedes lo tengan claro, el sujeto lo hace de manera consciente. En cambio, los mecanismos psicológicos que tiene todo ser humano frente a situaciones de estrés, como puede ser la represión, uno reprime sus sentimientos, los guarda y de alguna manera hace que no sufra, ¿no? Lo reprime y de esa manera excluye ese sufrimiento, ¿se dan cuenta? Entonces, este tipo de mecanismos psicológicos sí son inconscientes. Cuando se habla de mecanismos psicológicos de defensa, son mecanismos inconscientes. En cambio, cuando uno hace el afronte frente a una situación de enfermedad o de sufrimiento, eso es ya de tipo consciente, ¿no? Las respuestas emocionales y conductuales también, ¿no? Todo esto tiene que ver, por eso les digo, somos una unidad mente-cuerpo, o sea, vamos a reaccionar, no somos pues seres que no tenemos reacción ante situaciones penosas. Diseñar intervenciones terapéuticas. Ahí vienen los rasgos de personalidad, que es importante a tener en cuenta. Por ejemplo, una persona dependiente va a reaccionar frente a la enfermedad pues tornándose más dependiente del entrevistador o del médico,
llámese interno, llámese doctor residente o el mismo estudiante de medicina, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que el paciente necesita, ¿no?, mucho ser escuchado, inclusive necesita afecto, cariño, entonces se van a dar cuenta que son personas muy dependientes. Otros son los obsesivos. Y cada uno de estos tiene su mecanismo psicológico de defensa, ¿no? Por ejemplo, los obsesivos tienen la formación reactiva, ¿no? Un paciente obsesivo guarda en el inconsciente un sentimiento para poder reaccionar con el otro. Sin embargo, no reacciona de esa manera, eso lo guarda y reacciona de otra forma, ¿no? Por ejemplo, si odiaba a este sujeto, a esta tercera persona, pues él sabe que lo odia, pero no se muestra, más bien muy grato, muy complaciente con esta persona, pero con una reacción de formación reactiva. Entonces, todos esos son mecanismos psicológicos de defensa. Igualmente, la histriónica o el histriónico, porque ahora no solamente el histrionismo es de mujeres, ya se sabe que hay más en damas, pero también hay en varones. Entonces, antes se conocía la histeria solamente femenina porque viene de hísteros, que es la parte del útero, ¿no? Pero hoy en día ya no se le conoce como histeria, sino como trastornos histriónicos. Entonces, un histriónico, ¿cómo hace? Reprime sus emociones. Las emociones que son muy penosas para ella o para él, lo reprime en el inconsciente y lo mantiene alejado de la conciencia para que de esta manera pueda proseguir en su vida, ¿no? Y así una serie de trastornos de rasgos de personalidad. El paranoide, por ejemplo, proyecta, ¿no? O sea, él dice, no, yo no odio a esta persona, sino ella es la que me odia a mí. O sea, proyecta sus sentimientos de una manera, pues, totalmente distorsionada, ¿no? Entonces, eso es lo que trato de decir, es que cada uno de estos rasgos de personalidad maneja su enfermedad y su respuesta ante este hecho de enfermar de una manera muy particular. Desde el punto de vista funcional psicosomático, como ya les estaba mencionando, del colon irritable, hay lo que se llama la fibromialgia. Ustedes seguramente han escuchado hoy en día ya personas que padecen de fibromialgia, ¿no? Estas entidades no solamente lo ven el psiquiatra, porque el psiquiatra conoce que en la fibromialgia hay un componente depresivo, ansioso-depresivo, sino también lo ve el reumatólogo, lo ve el clínico. Entonces hay una serie de especialistas que ven estos casos de fibromialgia. Sin embargo, no deja de pasar desapercibido por el psiquiatra, porque en el trasfondo de la fibromialgia muchas veces hay un problema de ansiedad generalizada o si no de cuadros depresivos. Entonces, fíjense la connotación. Igual las migrañas que ya les mencioné. Las cefaleas tensionales, ustedes ya cuando se estén frente a su paciente y vean en el día a día, vean pacientes que en una de esas comienzan a tener, les dicen tengo dolor de cabeza, doctora o doctor, y a dónde tienes el dolor de cabeza, muchas veces acá en esta zona y se tocan la zona occipital, que se irradia inclusive al cuello. Entonces esas son típicas cefaleas tensionales que tienen muchos pacientes y que hay algo en su vida que no están dándose cuenta, no se están percatando. Entonces hay un componente, puede ser familiar, personal, etcétera, que provoca este tipo de problemas. Síndrome de fatiga crónica, otra entidad que se habla en la psicosomática. Tenemos la disfunción temporomandibular, también algunos lo mencionan, el síndrome de colon irritable, las pseudoconvulsiones. Las convulsiones, ustedes saben las características de las convulsiones, ¿no? Muchas veces no son típicas. Cuando no son típicas, ahí viene el tema. Hay que saberlas discernir cuando el paciente pues, tiene algún tipo de sintomatología de este tipo, pero no es tal, no es neurológico, sino es pseudoneurológico. Y ahí justamente que muchos cuadros somatomorfos de tipo conversivo se catalogan como tal, pero hay que estar bien digamos, seguros de que estamos diagnosticando de conversivo al paciente. Después tenemos el dolor pélvico crónico, también es otra entidad psicosomática, el dolor crónico de espalda,
y así una serie de entidades psicosomáticas. Eso no le quita a señores alumnos que no estemos frente realmente a un paciente que tenga alguna dolencia, ¿no? Lo que primero tenemos que hacer es descartar patología orgánica. O sea, si yo les estoy exponiendo esto es porque este es un trastorno psiquiátrico que de alguna manera va a dilucidarse como mediante una evaluación neurológica. Ustedes que ya han llevado semiología, le hacen un buen examen semiológico neurológico y descartan patología pues, orgánica, ¿no? Si no, no podríamos hacer este tipo de diagnósticos. Entonces estos diagnósticos son por descarte. Entonces empezamos con los somatomorfos. Y mencionamos a la histeria, ¿no? Como en esos tiempos ustedes saben que las enfermedades muchas veces tenían una influencia de una deidad, ¿no? de un dios, ¿no? Muchas veces la gente de la antigüedad atribuía a estos males algún tipo de influencia divina, ¿no? Y no solamente influencia divina, sino el lado de la maldad. Entonces de alguna manera surgía el tema de la brujería y todo eso. Entonces en esos tiempos se hablaba, fíjense, cómo estos señores están buscando la marca del diablo en el cuerpo de una bruja de Salem, ¿no? Entonces de alguna manera era una distorsión total de lo que es la enfermedad psiquiátrica, ¿no? Y muchas de esas mujeres pasaron a la hoguera, ¿no? ¿Por qué? Porque no se evaluaba bien qué cosa era pues un trastorno lo que hoy se llama un trastorno somatomórfico, histeria, ¿no? Estamos hablando de una neurosis histérica o estamos hablando de un trastorno de índole psicosomático. Pero no, en esos tiempos, como le digo, había esa situación de que el paciente estaba, ¿no? estaba poseída por, digamos, espíritus maléficos y que tenía pues que terminar con ella, ¿no? No había otra forma. Entonces así surge Freud, y Freud justamente es el que le da una connotación a la histeria. Ustedes saben que la histeria tiene un componente inconsciente, ¿no? Hay lo que se llama el mecanismo psicológico de la represión. Estos sujetos reprimen deseos o, digamos, impulsos reprimidos que de alguna manera le causan algún tipo de sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la historia? Se describe estos pases o esta transición de la ninfomanía a la rigidez, de lo epidémico, que era el baile de San Vito, a lo satánico, ¿no? De alguna manera eran remedios de lo que es un cuadro neurológico, ¿no? Iba al tinte satánico y cómo ellos le daban esa connotación cuando pensaban que eran mujeres poseídas, ¿no? Actualmente no, actualmente la nosología psiquiátrica lo tiene muy bien definido esos casos como trastornos somatomorfos y como trastornos disociativos. Estas dos entidades, ustedes muy bien la conocen como cuadros de neurosis histérica, ¿no es cierto? Puede haber un síndrome conversivo, como puede haber un síndrome disociativo. Ustedes ya saben de qué se trata un síndrome disociativo, ¿no? Un síndrome disociativo es cuando hay un estrechamiento de la conciencia, compromiso de la identidad en el sujeto, tenemos problemas de la memoria, ¿no? Y alteraciones perceptuales. Entonces, en la disociación, como en los cuadros somatomorfos que los estamos desarrollando esta tarde, ambos son justamente componentes de lo que es la histeria, ¿no? Y que hoy en día no se le conoce como histeria, según dicen los autores, por la connotación peyorativa que tiene este término, sino como una neurosis o un trastorno somatomórfico. Bueno, hoy en día la histeria se ha sofisticado, ¿no? Podrán ver así histeria colectiva, pero la histeria no necesariamente pues tenemos como mucho aparataje, como era en los tiempos habla en la Salpêtrière, ¿no? Veían casos de histeria, por ejemplo Charcot, ¿no? Ha visto casos de histeria así bastante manifiestos, ¿no? Habían una serie de cuadros así de histeria, donde el sujeto pues hacía un bolo histérico, ¿no? O hacían opistótomos, o hacían cuadros de disociación pues totalmente
muy ostensible los cuadros. Hoy en día no, hoy en día ha desaparecido esa fenomenología. Hoy en día la fenomenología de la histeria ha tomado una variante muy diferente, es decir, como que se hubiera sofisticado. Entonces, es interesante tener en cuenta cómo estos mecanismos psicológicos, como es la represión, pues surge y puede dar diferentes tipos de fenomenología en algunos casos, ¿no? Entonces tenemos la definición. ¿De qué se trata? Son síntomas físicos o la preocupación de estar enfermo. No hay hallazgos clínicos ni exámenes de laboratorio o auxiliares. Acuérdense que esto es inconsciente y acá no se maneja la voluntad, es involuntario. Eso sí, ténganlo bien en cuenta. Son trastornos que el sujeto no está consciente y además no lo produce de manera deliberada. ¿Correcto? No confirma base orgánica que justifique la presencia o severidad de los síntomas. Entonces ustedes ya han evaluado, han hecho sus exámenes auxiliares, todo. No hay ningún hallazgo clínico evidente, lo catalogan como trastorno somatomotor. ¿Correcto? La etiopatogenia. Cuando yo era estudiante, nunca me dijeron esto, pero hoy en día cada vez están llegando más reportes que habrían factores genéticos, ¿no?, hereditarios, ¿no?, y habría un correlato biológico. Eso no lo conocíamos antes. Antes se sabía que solamente tenía una base psicológica. Factores psicodinámicos. Ya les adelanté que existirían, que esto surge desde muy niño o muy niña, ¿no? Ustedes saben lo que es el Edipo, ¿no? El Edipo es el amor al padre del sexo opuesto. Entonces ahí el niño o la niña se termina enamorando de su padre o de su madre, ¿no? Y hay lo que se llama el sentimiento de castración en el niño. ¿Por qué? Porque surge un tercero que es el otro padre, el padre del mismo sexo, y de alguna manera va a ayudar a que se resuelva ese Edipo. Entonces, culturalmente, si ese Edipo se resuelve, ya que el padre está enterado de cómo es un Edipo, entonces va a ayudar a resolver ese Edipo y no va a quedar ningún digamos, estado psicológico alterado, ¿no? Mientras que la niña que no ha resuelto su Edipo queda pues con esa situación de no haber manejado bien sus impulsos, no haber manejado bien sus sentimientos hacia esa madre que surge como una madre intrusiva, que es la bruja, ¿no?, la perseguidora, que es la madre en el caso de un niño, ¿no? Entonces, qué interesante es esto cuando se resuelve desde el punto de vista de la psicodinamia. ¿Por qué? Porque el mecanismo psicológico de defensa fundamental en la histeria es la represión. El sujeto reprime lo que le está causando sufrimiento y lo mantiene en el inconsciente. Entonces, esos son factores psicodinámicos que se conocen hasta hoy en día. Factores afectivos. Estas personas de alguna manera tienen vulnerabilidad. Son personas que tienen una sensibilidad alta, digamos. No son personas, o sea, por decir así, son más susceptibles, son más, otro término es sugestionables. La sugestionabilidad surge acá. Entonces son personas más vulnerables a situaciones, digamos, de sugestionabilidad, ¿no? Después tenemos factores cognitivos. ¿Qué pasaría en estos casos? Ustedes no sé si habrán visto alguna vez o escuchado algún hipocondríaco. Son personas que tienen la idea, ¿no?, de que ellos tienen una enfermedad. Van a un médico, van a otro médico y siguen pensando que tienen la enfermedad, a pesar de que los doctores les dicen, no, hijo, tú estás bien, ya no te hagas más análisis, ellos siguen pensando. Entonces, hay una distorsión cognitiva. Y eso es lo que pasa. Algunas personas piensan, algunos investigadores, que probablemente algún hemisferio, el no dominante, metaboliza poco, ¿no?, pobremente. Así mencionan algunos estudios, ¿no? Lo cierto es que hay un correlato a ese nivel. Después, los neurofisiológicos, justamente es lo que les hablaba, ¿no? También puede ser el eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? Suprarrenal también en algunos casos se ha estudiado,
este tipo de problemas, y así una serie de factores de este tipo que lo mencionan en la investigación, y los factores socioculturales. ¿En qué sentido? De que hay algunos entornos que favorecen este tipo de personas, ¿no?, que se hacen dependientes, se hacen de alguna manera muy susceptibles ante situaciones de estar independientes, autónomos, también los hacen más dependientes a terceros, ¿no? Entonces, ese es un factor cultural y de alguna manera juega un papel muy importante la familia, ¿no? La familia perpetúa muchas veces este problema. La patogénesis acá, simplemente formulaciones neurobiológicas que ya les mencioné, excesiva sensibilidad cortical, alteraciones de circuitos de retroalimentación negativa entre corteza y formación reticular ascendente y componentes noradrenérgicos endógenos, ¿no? Hay una serie de temas muy interesantes. El concepto de personalidad neurótica. ¿Existe una personalidad neurótica? Ese es el punto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Existirá una personalidad neurótica? Dicen los autores que sí, que hay un perfil. ¿Y cuál es ese perfil? Personas con una hipercrítica tremenda, ¿no? Para empezar, son muy críticos, no solamente con ellos, sino con el entorno, ¿no? Baja autoestima, y así les puedo ir dando las pautas, ¿no? Sentimientos de inseguridad, sentimientos de inferioridad, sentimientos de culpa, fíjense. Como les dije, son personas que se andan criticando, se critican demasiado. Entonces, ahí está el punto. Y ustedes dirán, ¿y cómo ha surgido eso? En su desarrollo, pues, con su entorno. De repente ha habido un padre muy crítico, o una madre muy neurótica que de alguna manera le ha enseñado a culpabilizarse cada vez que entraba al retrete para ensayar su defecación, ¿no? Porque ustedes saben que ese es un mecanismo de retención y eliminación, pero el niño ya entra en una ansiedad cuando lo han castigado, han sido muy punitivos con él, ¿no? Entonces de alguna manera comienzan a culpabilizarse, ¿no? Entonces así una serie de factores que ustedes van a entenderlo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Perfil de una personalidad, de una neurosis histérica. También les doy un poquito las pautas. Son personas con una gran teatralidad, mitomanía, ¿no? Pueden ser mitómanas, no necesariamente como un psicópata, ¿no? Pero sí tienden a veces a hacer fantasías, a hacer ilusiones, etcétera, ¿no? De ahí surge la fabulación y la mitomanía. Son lábiles emocionales, dependencia, exhibicionismo, seducción y frigidez. O sea, está entre la seducción y la frigidez. Y acá faltaría lo que les dije antes, que son muy sugestionables, ¿no? Eso faltaría quizá acá poner, tienen gran sugestionabilidad, o sea, son muy sugestionables. Acá está la clasificación actual, fíjense, esta es la DSM-5. Estos son los trastornos del DSM-4. Y acá surge el trastorno de síntomas somáticos, ¿no? Así se le conoce ahora, antes se le conocía como trastorno de somatización. Ahora hay, fíjense, todos estos trastornos de dolor, trastorno somático indiferenciado como síntomas, trastorno de síntomas somáticos. El de conversión ha quedado como de conversión igual, y el dismórfico como trastornos de ansiedad por enfermedad. Después tienen ustedes ahí la hipocondriasis, ha quedado también como un trastorno por enfermedad. Entonces, como han cambiado algunos de estos términos, pero en general se mantiene lo mismo. En realidad eso no tiene mucha implicancia para ustedes, no hay motivo tampoco de quererlos cargar con esto, ¿no? Principios generales de evaluación. ¿Cómo tiene que hacerse, mis estimados alumnos? Es con una exploración física apropiada. Y fíjense, desde el primer momento que ustedes tienen a un paciente delante suyo, por más especialistas que sean, siempre consideren el perfil de personalidad. Frente a qué paciente estoy, qué rasgos son los que tengo delante mío, qué rasgos de personalidad. ¿Por qué?
Porque cuando sean unos buenos especialistas, ustedes van a tratar a la persona, del paciente, y ustedes tienen que darse cuenta frente a quién están. Porque puede ser una persona conflictiva, una persona que les hace problemas, son personas a veces muy problemáticas. Entonces, tienen que conocer eso. Evaluar aspectos de la personalidad, identificar trastornos psiquiátricos, si es que hubiera, ustedes a ojo de buen cubero ya pueden darse cuenta si hay algún problema. Comprender las creencias del paciente, eso es importante cuando se vayan a, no sé, más allá de Huancayo, alguna tierra que esté más alejada, nunca vayan contra las creencias del sujeto, siempre escúchenlo y compartan con él algunas cosas, ¿no? Pero no necesariamente tienen que criticarlos. Después considerar las expectativas del paciente, es importante escucharlo, ¿no? ¿Qué expectativas tiene del tratamiento? ¿Qué expectativas tienes frente a mí? ¿Qué esperas de esto que te voy a otorgar? ¿Tú vienes confiado? ¿Estás con alguna expectativa frente a lo que yo te voy a ofrecer? ¿Qué dices? Porque también hay que escucharlos a los pacientes. Los síntomas somáticos son síntomas múltiples, acuérdense, son síntomas múltiples que el paciente viene a la consulta y lo manifiesta, ¿no? Síntomas somáticos múltiples y recurrentes. Ya, en algunas cosas ya no les voy a repetir. Entonces acá tienen el criterio, son uno o más síntomas somáticos que causan distrés o deterioro psicosocial. Por lo general en los niños es monosintomático, en los adultos no, en el adulto tiene muchos síntomas de dolor, síntomas gastrointestinales, sexuales, etc. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Y así, una serie de lo que son criterios. Después pasamos a lo que es características. El síndrome de Briquet, así se llama a este trastorno, ¿no? de somatización. ¿Por qué? Porque son síntomas múltiples, acuérdense ustedes, más de 4. Entonces ahí viene el síndrome de Briquet. ¿Y por qué se caracteriza? Primeramente por síntomas gastrointestinales, dérmicos o dermatológicos, sexuales, psicoendocrinológicos, pseudoneurológicos y dolor. ¿Ya? ¿Qué otros síntomas comunes hay en estos casos? Ansiedad y depresión. Bien fácil. ¿Qué síntomas hay? Ansiedad y depresión. Psicosis no entra acá. Si es un trastorno de ideas delirantes persistentes, está como un cuadro psicótico. Hay que diferenciar. Por eso la disquisición diagnóstica va a ser importante ahora que les diga. Después tenemos la comorbilidad. La comorbilidad es algo muy frecuente en estos casos. ¿Comorbilidad con qué? No solamente en el eje 1, sino también en el eje 2. Ya conocen lo que son ejes. Eje 1 es el trastorno nosológico psiquiátrico, eje 2, personalidad, ¿no es cierto? En este caso tiene tanto en el eje 1, como puede ser con depresión mayor, con trastornos de ansiedad, abuso de sustancias psicoactivas y trastornos disociativos. Fíjense. Y la comorbilidad en eje 2 es con trastornos de personalidad. ¿Qué trastornos de personalidad son los que más se ven en estos casos? Es el histriónico, el dependiente, el límite, ¿no? Ese que es el borderline que ustedes conocen, y el disocial. Entonces siempre tengan en cuenta eso. Ahora, ¿qué cosa puede producir esta entidad? Puede producir dificultades laborales, ¿no? Entonces el sujeto entra en una disfunción, tanto social, laboral, académica, etc. No puede proseguir él en su funcionamiento. Entonces las características clínicas acá tienen dolor en diferentes zonas del organismo. Puede ser dolor de cabeza, abdomen, espalda, articulaciones, extremidades, tórax, recto. Fíjense, dolor con la micción, dolor durante el coito y durante la menstruación. Entonces ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Todos estos datos son muy, muy interesantes, ¿no? Y también van a pasar ya a otros síntomas que son los gastrointestinales. Si ella le va a manifestar o él le va a manifestar náusea, digestión abdominal, vómitos, diarreas, intolerancia alimentaria. Y en la esfera sexual, ¿qué cosa hay? Menstruaciones irregulares, metrorragias. Más bien, acá lo que pondríamos es disfunción eréctil. Ahí empezamos, ¿ya? Hay disfunción eréctil o eyaculatoria en varones.
¿no? Es lo que se llama la eyaculación precoz, ¿no? La eyaculación precoz es una, y la otra la disfunción eréctil. Y la indiferencia sexual en ambos, o sea, hay lo que se llama el apetito sexual venido menos, ¿no? Eso es bien interesante también. La libido, ¿no? La libido disminuye. Síntomas pseudoneurológicos, ¿qué cosa tenemos acá? Síntomas de conversión de tipo alteración de la coordinación psicomotora o del equilibrio, parálisis o debilidad muscular localizada, dificultad para deglutir, sensación de nudo en la garganta, afonía, retención urinaria, diplopia, ceguera, sordera, convulsiones, síntomas disociativos como amnesia o pérdida de la conciencia. Entonces se dan cuenta que acá inclusive podemos, fíjense, ya se van a dar cuenta que acá se incluyen los conversivos, porque lo conversivo va más a lo neurológico, a todos los síntomas pseudo-neurológicos. Entonces acá, cuando hemos repasado los síntomas pseudo-neurológicos, están dentro de una entidad clínica que es trastorno de somatización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a estos síntomas pseudoneurológicos se suman síntomas sexuales, gastrointestinales y dolor. Además de síntomas térmicos, no sé si habrán visto a veces, sobre todo damas, ¿no? Que se quejan. Por ejemplo, en la mañana vi una paciente que me decía: doctor, tengo picazón en todo el cuerpo, es una paciente muy nerviosa. Y siempre estas personas que tienen este tipo de somatizaciones hacen, digamos, comienzan a tener unas sensaciones de picazón, comezón en el cuerpo. Es muy característico también, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no hay ninguna lesión dérmica, ¿no? Pero sí pueden provocarse por el rascado. Ustedes dicen, ah, ya, pero ya le está provocando. Es que ellos mismos se provocan las lesiones muchas veces, ¿no? Entonces hay que ver cómo empezó, cuánto tiempo, etcétera. Todo eso es importante a tener en cuenta. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los síntomas más frecuentes de los trastornos de somatización: 1, vómitos, mareos, dolores diversos, dificultad para la deglución, pruritos, ahí está, pruritos, sensación de quemazón en el recto o genitalis y dismenorrea. Esos son los más frecuentes entre los síntomas del trastorno de somatización. ¿Ya? Entonces, esos son datos precisos que les estoy dando. En niños, como les dije, en niños los síntomas más comunes son, fíjense cómo es. En un niño también es interesante conocer esto, porque ustedes van a ser futuros padres y van a saber que los niños muchas veces se escudan o se defienden ante situaciones de estrés, ¿no? Ante situaciones de estrés los niños somatizan. ¿Y cuál es el síntoma fundamental en los pequeños? El dolor. De pronto se despiertan o despiertan a los padres en la noche con un dolor bárbaro, que me duele la barriga, llega el papá, la mamá, los sacuden a los niños, calma el dolor. ¿Qué ha pasado, hijito? No, mami, que estoy... Y angustiado, comienza a llorar, el llanto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que probablemente hay algún problema en casa no resuelto o en el colegio. Entonces estos chicos comienzan a somatizar y de esa manera comienzan a llamar la atención del papá o de la mamá. Entonces los más comunes son el dolor abdominal recurrente, dolor de cabeza, náuseas, fatiga o debilidad y dificultad para respirar. Estos son los síntomas frecuentes en niños. Es más frecuente que predomine un solo síntoma en los niños que en los adultos. Esa es una característica, como les dije al inicio. En niñas y niños son igualmente frecuentes. Pero ¿qué pasa en la adolescencia? En la adolescencia los más frecuentes son en mujeres y se va haciendo ya como que proyectando a la vida adulta, y en la adultez también en las mujeres es más frecuente. Entonces fíjense cómo en los niños es igualmente bien frecuente, en los adolescentes ya comienza a dispararse un poquito las mujeres y en el adulto también, ¿cierto? La respuesta de los padres ante los síntomas es importante. ¿Por qué? Porque de esa manera va a ayudar a que se resuelva el problema si hubiera algún tema psicológico, o a que se perpetúe el problema y el niño de alguna manera responda ante el estrés de esa manera, somatizando. Entonces es importante que los padres estén bastante instruidos en este sentido, ¿no?
criterios diagnósticos. Entonces, síntomas físicos múltiples y recurrentes, edad de inicio, fíjense, es menores de 30 años. Ahí está el punto crucial. Pacientes menores de 30 años que presentan trastorno de somatización. No hay evidencia orgánica, mecanismos psicológicos son inconscientes y no hay intencionalidad para provocar los síntomas, o sea, no hay voluntad, o sea, no lo hace de manera deliberada, ¿no es cierto? Cronicidad y deterioro funcional es otra característica y van a un deterioro lamentablemente con pacientes que ya no pueden continuar en sus funciones habituales que han estado desempeñando. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos, mis estimados? Lo primero que hay que hacer es descartar patología orgánica, ¿no es cierto? Ustedes que están más, digamos, tienen más recientes sus estudios, lo que primero van a descartar son afecciones médicas. ¿Qué afecciones médicas pueden debutar con esta sintomatología diversa? Ahí lo tienen: esclerosis múltiple, hiperparatiroidismo, lupus, hipertiroidismo, etc. Una serie de entidades médicas. Por eso es que es importante primero descartar patología orgánica, ¿correcto? Sin embargo, el diagnóstico diferencial se hace con la esquizofrenia. Pero ¿en qué momento de la esquizofrenia me dirán ustedes? No es cuando la esquizofrenia ya es crónica, no, ahí no. Cuando surge la enfermedad, en el pródromo de la enfermedad. En el pródromo de la esquizofrenia pueden darse trastornos de tipo somáticos o somatizaciones. Entonces hay que estar también muy atentos a ello, ¿no? Si se trata realmente de una esquizofrenia, un chico de 16 años que está debutando tempranamente con esquizofrenia, o si realmente es un chico que tiene un trastorno de somatización. O sea, ahí se hace la división entre neurosis y psicosis, ¿no es cierto? Después, otra entidad son los trastornos delirantes. Y acá los trastornos delirantes persistentes, que es el F22. Tenemos otra entidad que son la depresión mayor. Ustedes habrán visto una escala de Hamilton o una escala de Montgomery-Åsberg, sus profesores de práctica les habrán enseñado. Son, digamos, usamos a veces pruebas psicométricas para nosotros frente al paciente puntuarlo, si es que llega a puntuar, digamos, un número apropiado en el Hamilton o en el Montgomery-Åsberg, entonces nosotros lo catalogamos como depresión leve, moderada, severa, de acuerdo a la puntuación. Entonces, en esas escalas se van a dar cuenta que hay algunos ítems que señalan lo que es síntomas somáticos. Entonces, por eso es que en la depresión mayor puede también hacerse el diagnóstico diferencial con este tipo de trastornos de somatización, ¿no? De la depresión mayor y la somatización. Después tenemos el trastorno de pánico. Es difícil que ustedes puedan confundirse con un trastorno de pánico, ¿no? Un trastorno de pánico es un miedo súbito, de pronto el sujeto ante, digamos, una situación de estar caminando tranquilamente en su carro, manejando su automóvil y de pronto siente un miedo, ¿no? Un miedo de pronto, surge un miedo y miedo a perder la razón o miedo a morirse de pronto, ¿no? Entonces la característica del pánico es muy diferente. Sin embargo, lo mencionan en la literatura que hay que hacer esa distinción. ¿Por qué? Porque en los trastornos de somatización muchas veces va a haber ansiedad. La ansiedad es un síntoma fundamental en los trastornos somatomorfos en general, inclusive en el hipocondriaco, inclusive en el paciente hipocondriaco va a haber síntomas de ansiedad. El sujeto va a estar muy angustiado al preocuparse que tiene la enfermedad nuevamente, o sea, es como una recurrencia, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero manifestarles, que la ansiedad es un síntoma fundamental en estos casos. El trastorno de ansiedad generalizada también puede confundirse, pero ustedes saben que en el trastorno de ansiedad generalizada, además de haber preocupación, hay mucha tensión muscular, puede haber signos neurovegetativos, ¿no?
pero no llega pues a tener esa multiplicidad de síntomas que tiene un trastorno de somatización, ¿correcto? El trastorno de ansiedad generalizada no necesariamente tiene esa multiplicidad de síntomas que sí lo tiene el trastorno de somatización. Tenemos el TOC. Algunos TOC severos pueden confundir también, ¿no? Síntomas, ustedes saben que el TOC se caracteriza por pensamientos o ideas recurrentes que surgen en desmedro de la voluntad en el sujeto, ¿no? Entonces, estos síntomas son muy claros para nosotros darnos cuenta. Si son solamente obsesiones, las obsesiones son prácticamente recurrentes en el sujeto, pero muchas veces se acompañan de fenómenos compulsivos, o sea, ¿qué quiere decir? Del acto compulsivo o muchas veces rituales. Entonces, ahí también diferente, ¿no? ¿Y qué pasa con el dismórfico corporal? Que ahora lo vamos a ver. En el dismórfico corporal también hay una preocupación del sujeto, por lo general son adolescentes que de pronto están muy preocupados por su nariz, o están muy preocupados por un granito que les ha salido en la frente, o cuántas cosas que se puede preocupar un adolescente, y comienza a tener un cuadro dismórfico, ¿no? Entonces, pero eso es más o menos, digamos, no hay más síntomas. En cambio, en el trastorno de somatización ya les he hablado que hay multiplicidad de síntomas. Eso es lo que caracteriza al trastorno de somatización. La hipocondría también, en la hipocondría, si ya lo vamos a ver más adelante, es diferente. No hay esta sintomatología múltiple que sí hay en este trastorno de somatización. En el conversivo, más bien acá se incluye lo conversivo. Entonces ustedes van a ampliar un poquito más en la anamnesis cuando le pregunten al paciente: ¿y hay otros síntomas que tiene usted? Sí, doctora, te dicen, tengo dolores en tal sitio, otro sitio, después tengo disminución del deseo sexual, otra vez a menstruaciones abundantes y muy dolorosas, y así te va comenzando a dar algunos datos precisos para ver que no se trata de un trastorno solamente de índole pseudo-neurótico, sino también, o mejor dicho, pseudo-neurológico, sino también de otros síntomas como puede ser dolor, gastrointestinales, etc., ¿no? Entonces es importante a tener en cuenta este diagnóstico diferencial. Y el disociativo, que como ya les enseñé en la diapositiva, muchas veces van de la mano. Lo disociativo y lo conversivo muchas veces va de la mano, y este trastorno disociativo puede ser también parte de un trastorno de somatización. ¿Por qué? Porque puede presentarse en algún momento de la vida del sujeto, ¿no? En algún momento ha tenido un cuadro de tipo disociativo.